Como se estila en estos casos, agradecer la invitación que nos hiciera el general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, y el general de división, Pablo Pérez Villamizar, para el director del IAECEN, para participar en un foro que tiene como objeto fundamental visitar, revisitar, auscultar, discutir sobre la importancia estratégica, sobre la significación histórica, relacionado siempre con la seguridad nacional integral, de uno de los temas que nos convoca, que tiene que ver con el Esequibo, el territorio que es nuestro, como vamos a demostrar históricamente. Nosotros vemos de buen modo que este 10º aniversario de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela centre su mirada en un 5º foro relacionado con la seguridad de la nación y que tome como objeto de estudio el Esequibo, porque aquí podríamos decir un poco, recitando al Libertador, al Padre Libertador, que nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Es bueno que tanto los componentes, los oficiales, los soldados venezolanos conozcan su historia, como el pueblo de a pie, para que la defiendan con mucha entereza y con mucha dignidad, y sobre todo con bastantes argumentos. Decía el presidente Chávez en reiteradas ocasiones que, como bien decía el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría en una intervención del 2006, nunca haremos la historia grande que estamos llamados si desconocemos el pasado magno que tuvimos. Entonces la historia no es simplemente un ejercicio memorístico de hechos pretéritos o del ayer, sino es herramienta fundamental para la comprensión de la realidad actual, su transformación y su proyección en futuro. De tal manera que estamos bastante contentos de participar con un connotado grupo de especialistas en diversas áreas, que van desde el derecho internacional y constitucional hasta la diplomacia y las relaciones internacionales. Es bueno acotar, antes de comenzar mi disertación, que lo que nosotros llamamos territorio no es un lugar inerme, un lugar desierto, un lugar que no tiene repercusión en la construcción histórica de los individuos, sino al contrario, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura y sobre todo es elemento, factor o síntesis de la conformación histórica del pueblo venezolano. De tal manera que no huelga decir que es indivisible la historia del territorio venezolano y su defensa, como es el caso específico del Esequibo venezolano, con exactamente la necesidad de implementar políticas y acciones bastante contundentes orientadas a la defensa integral de la nación. Es bueno también acotar, antes de comenzar mi disertación, que de alguna manera u otra conocer las amenazas y agresiones, conocer las violaciones de las potencias en diversos momentos del derecho internacional, nos sirve a nosotros como pábulo intelectual, político y estímulo moral para seguir ahondando y luchando en el legítimo derecho que tenemos los venezolanos de hacer valer pues nuestros antecedentes históricos como pruebas contundentes de la posesión territorial y espacial venezolana. Creo yo también que es corresponsabilidad tanto del Estado como de la sociedad civil, tanto del pueblo como de los gobiernos, luchar por la integridad territorial de Venezuela, como reza nuestra Constitución en el artículo 130 de la Carta Magna, y que seguramente en estos foros, en este 5º foro, se va a ahondar con bastante propiedad. A mí me gustaría, como historiador, entonces, fijar mi mirada en la perspectiva histórica de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Esto dentro de un marco mayor, de un gran objetivo macro que nos convoca, que tiene que ver con nuestra Guayana Esequiba, una visión prospectiva sobre políticas y estrategias bajo la doctrina bolivariana. Insisto en la idea de que el espacio y el territorio tienen dimensión o implicaciones de poder. Y esto es importante porque cuando uno analiza con detenimiento la historia de Venezuela y la historia de las fronteras de Venezuela, es lamentoso y es calamitoso, pero hay que admitirlo, es la triste historia también de la usurpación
de nuestro territorio. De tal manera que es como si estuviéramos enfrentándonos a una dialéctica histórica entre la lucha por la soberanía nacional por un lado y bastardos intereses coloniales imperiales de siempre que han tratado de socavar nuestra soberanía nacional. En tal sentido, mi intervención la voy a titular de manera gruesa, partiendo de una premisa fundamental. El Esequibo, en perspectiva histórica, ha sido víctima de apetencias coloniales e imperiales que han condicionado, que han influido y que hasta han determinado el despojo de nuestro territorio, el despojo colonial. Como esto es un objetivo bastante abarcante, yo voy a tratar de acotar mi intervención en lo que yo llamo 4 grandes tramos, un esbozo o una periodización gruesa de la historia del Esequibo, de una perspectiva problematizadora del Esequibo, partiendo del siglo XV, con la venia de ustedes, y cerrando en el siglo XX, sobre todo en el hito fundamental, que es el punto de arranque de nuestra jurisdicción y que es el caballito de pelea en el cual nosotros seguimos discutiendo nuestros legítimos derechos históricos y jurídicos del Esequibo. Estoy hablando del Acuerdo de Ginebra de 1966. De tal manera que yo quisiera entonces hacer un gran esbozo, un gran bosquejo histórico muy sencillo, muy didáctico, muy pedagógico, pero que a su vez sea como un emplazamiento, una invitación, un convite para buscar con detenimiento, ahondar con detenimiento en algunos aspectos que nos llame la atención de estos tramos o momentos para poder entonces generar una discusión mayor. Esto podría ser también líneas de investigación histórica o líneas de investigación en perspectiva histórica sobre el despojo histórico a que ha sido sometido nuestro territorio en general y en específico nuestro Esequibo. El primer momento yo lo llamo de la impronta colonial a la jurisdicción venezolana. Aquí estoy hablando de ese largo proceso de 3 siglos que arranca en 1492 con la llegada a costas después venezolana de Cristóbal Colón en su tercer viaje. 1 de agosto de 1498 llega a Venezuela, pero recordemos que el 12 de octubre de 1492 llega a lo que después se va a llamar América, y cierro en 1810-11 con el 19 de abril y después la declaración de nuestra independencia. Es bueno para poner a la gente en perspectiva que esos 300 años es la primera conformación capitalista. Decía Eduardo Arcila Faría que con los 3 barcos de Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María, también llegó el capitalismo, la hazaña más grande que fue el capitalismo. Gracias a la existencia de América pudo alcanzar un desarrollo exponencial, lo que después de lo cual estamos hablando de la historia europea. Es el momento del capitalismo, sobre todo incipiente, de la acumulación originaria de capital, como diría Marx, y estamos hablando del mercantilismo como forma de gobierno. En ese momento empieza lo que se llama la invasión a América. Entonces, una de las cosas que debemos nosotros tener presente a la hora de hacer un análisis histórico sobre el territorio de Esequibo es que la historia del Esequibo está consustanciada con la historia de Venezuela desde el primer momento. Es decir, desde la llegada de los conquistadores europeos en 1492 y posteriormente en 1498. Es muy difícil repasar la historia de Venezuela en esos 300 años sin tropezarse por el camino con el territorio de Guayana. Es muy difícil hacer una reconstrucción histórica sin percatarse que desde el primer momento todos esos territorios que están bañados por el río Esequibo están consustanciados, son parte histórica e integral de Venezuela como tal. Si nosotros tomáramos algunos hitos fundamentales en este largo proceso de 3 siglos, nos vamos a encontrar que los dominios de los espacios en la región de Guayana, que arranca en 1494 aproximadamente con las bulas de Alejandro VI y con los tratados de Tordesillas, ya desde el principio a Venezuela se le adjudicaba
la Guayana como parte de su territorio originario. Pero es en 1498, cuando ya dijimos, cuando llega Cristóbal Colón a este continente en general y específico a las costas venezolanas, que, obnubilado por la belleza de su territorio, termina llamando Tierra de Gracia. Y uno de sus tripulantes, ante también la majestuosa Guayana, que de las aguas que desembocaban en el Atlántico, Juan Esquivel termina pues señalando la existencia de ese río. Y es gracias al apellido de Juan Esquivel que viene la palabra Esequibo, que es una malversación o es una versión poco pervertida del apellido Esquivel. La palabra Esequibo viene del apellido Esquivel, lo que ya nos dice pues que desde el principio, desde el proceso de conquista y dominación, ya el Esequibo es parte de nuestra historia. Pero si hiciéramos un rápido recorrido entre 1500 a 1648, tomando estos dos hitos aproximadamente de 150 años, nos vamos a encontrar que las crónicas de Alonso de Ojeda y en las cartas de la época, igual que en los principales documentos rubricados por Carlos V, ya existe la provincia de Guayana y el límite ya está acotado, que lo constituye el río Esequibo. Y más o menos en 270 años, es decir, desde 1500 aproximadamente hasta la conformación de la Capitanía General de Venezuela, el 8 de septiembre de 1777, se mantiene esta idea de que el límite de Venezuela lo constituye el río Esequibo. De tal manera que cuando uno analiza esos 300 años y empieza a ver la dinámica comercial de algunos navegantes y algunos indígenas de esa época, empieza a ver las huellas de Diego Ordaz en el Orinoco y en el Meta, y cuando uno empieza a descubrir la importancia aurífera que tiene, entonces empieza a entender, a comprender que el metalismo principalmente español y posteriormente el dominio holandés e inglés ven desde los primeros momentos con mucha apetencia, con mucha ambición capitalista, pues estos territorios. Entonces hay todo un expediente interesantísimo de aventureros portugueses, de los bérsares alemanes, incursiones hispanas, divisiones políticas administrativas diversas, que le dan pues la primacía a Venezuela, el legítimo derecho histórico de Venezuela sobre estos territorios. Desde la conformación de San Tomé por Antonio Berrío, ¿verdad?, hasta todas aquellas crónicas del mundo del Dorado, donde Walter Raleigh, el inglés aquel amigo de la reina, vino por estos territorios obnubilado por hambriento de oro, que siempre estaba relacionado con nuestra Guayana histórica. Entonces es muy importante acotar que es 1648 por primera vez cuando se da una invasión holandesa, y ahí comienza pues todo un expediente interesantísimo de confrontaciones entre los intereses holandeses y los intereses españoles, y posteriormente la sumatoria de los intereses británicos para tal. Para ir sintetizando el primer momento, es también bueno recurrir a la idea que desde el primer momento, sobre todo después del siglo XVII, Guayana se hizo un territorio bastante apetecible para los intereses imperiales, porque comienza pues a ser sinónimo de yacimientos de oro. Los holandeses empiezan a disputarse la idea de la desembocadura del Orinoco y no esconden sus claras intenciones expansionistas. No obstante, a pesar de la arremetida de los holandeses, sobre todo después del siglo XVII, ellos siguen reconociendo que los límites de Guayana es el río Morocco al oeste del río Esequibo. Es interesante también todo un expediente de piratas, de saqueos, de incendios, de confrontaciones entre ingleses y holandeses, hasta tal punto que esa confrontación que había entre España y Gran Bretaña se va a resolver en 1713 con el Tratado de Utrecht. Y en el fondo era el respeto de los territorios españoles ocupados en América, cosa que verdaderamente no se cumplió totalmente. En síntesis, ese hito fundamental que se da el 8 de septiembre de 1777,
que conforma la Capitanía General de Venezuela, da paso a un principio rector que sigue siendo un dogma para los estudiosos del territorio venezolano y el constitucionalismo, como más adelante seguramente se va a desarrollar. Es decir, Venezuela en 1777 dice que Guayana es parte de Venezuela. La conformación de la Capitanía General de Venezuela de 1777, adelantada por Carlos III, dice que las provincias integradoras de esa Capitanía General eran Venezuela, Cumaná, Maracaibo, Margarita, Trinidad y Guayana, y que la parte oriental de esa Capitanía General de Venezuela, y así también lo comprendía Holanda y lo respetaba España y lo respetaban los ingleses, es el río Esequibo. En apretada síntesis, desde nuestro nacimiento nosotros hemos sido dueños indiscutibles de estos territorios. Y ya la ley de la época del siglo XVIII rezaba que desde su nacimiento hasta su desembocadura en el océano Atlántico, el río Esequibo era la parte más oriental de Venezuela. Entonces existe todo pues un trayecto de una impronta colonial, pero esa impronta colonial nos dice, sobrados méritos, que hay un carácter fundacional del río Esequibo para nosotros. Esa idea quería manejar. El segundo momento, grosso modo, yo lo grafico como la independencia también de una línea fronteriza. Es decir, ese lapso que va aproximadamente entre 1810 y 1830, que comprende tanto nuestra guerra de independencia como la conformación de la República de Colombia, conocido popularmente como la Gran Colombia. En todo caso, recordemos que 1808 es un hito fundamental porque es la confrontación entre la fuerza napoleónica y la ocupación de todo lo que es la península ibérica, donde son sometidos las autoridades españolas, Carlos IV y Fernando VII. Eso repercute en América y se traduce o se expresa claramente pues en una lucha por estos territorios. Es bueno decir que para ese momento Gran Bretaña era enemiga acérrima de Holanda y Francia, y toda esa situación, esa dinámica de guerra interimperialista va a tener repercusiones en tierra firme. En este sentido, es bueno entender que lo que va a ocurrir después de 1810, 1814, es decir, a 3 años de nuestra declaración de la independencia, que es la confrontación entre Holanda e Inglaterra, va a repercutir a nosotros en Venezuela, porque este territorio que estaba bajo el dominio holandés ahora va a pasar a dominio británico. Y ya los holandeses, las posesiones holandesas en las regiones, habían alcanzado cierta penetración en el Demerara y en el Esequibo. Y una vez que los británicos comienzan a posesionarse de las otroras propiedades holandesas, entonces los mapas británicos comienzan pues inicialmente a respetar el Esequibo como nuestra línea fronteriza, pero posteriormente hay un largo y tortuoso proceso de despojo, como vamos a demostrar, ¿no? Yo lo que quería señalar en este momento, en esta independencia también es una línea fronteriza, es que una vez que nosotros concretamos el 5 de julio de 1811 la independencia, y en diciembre de ese año sancionamos la primera constitución de Venezuela y de toda Hispanoamérica, partimos del mismo principio del iuti possedetis iuri, que era el principio rector de la idea del territorio. El territorio de Venezuela, el territorio de la República de Venezuela, como reza la Constitución de 1811 en su artículo 5, es el mismo que pertenecía a la Capitanía General de Venezuela de 1777. Lo que quiere decir otra vez que Guayana sigue siendo territorio venezolano. Y el uti possedetis iuri, que es un principio fundamental en la tradición constitucional venezolana, se ha mantenido incólume, se ha mantenido constante a lo largo de todas las constituciones que tenemos, que ha tenido la historia republicana de Venezuela. De tal manera que ese año, en 1814, es un hito importante, mientras que aquí se arreciaba lo que se llama el año terrible, la guerra a muerte, y las huestes de Boves tomaban a Caracas, pues mientras que nosotros estábamos entretenidos en una matanza interna, los intereses y la voracidad inglesa estaba tomando
fuerza en el territorio. Holanda terminó siendo un protectorado de los británicos y en ese tejimaneje, en esa confrontación, 20.000 millas cuadradas del este del río Esequibo propiamente fueron despojadas, donde la peor parte la llevó la República de Venezuela. Es decir, el Demerama, más Berbice y el Esequibo empezaron a violentar la frontera oriental de Venezuela, a pesar de que la Constitución de 1811 rezaba que era el mismo territorio de 1777. Y esto no varió mucho entre 1819 con la conformación de la República de Colombia y 1821 la batalla de Carabobo y 1824 la batalla naval del Lago, donde definitivamente nos independizamos del yugo extranjero español. Aun cuando en la letra se rezaba que los límites orientales de la República de Colombia, nosotros llamamos Gran Colombia hoy, termina en el Esequibo, siendo la ribera izquierda de este río la frontera con la Guayana holandesa. Bueno, continuaron las invasiones coloniales inglesas y aun cuando en 1824 Gran Bretaña reconoce la independencia de Venezuela contra España y respeta la definición fronteriza sin objeción alguna, nos reconoce nuestra independencia y reconoce nuestra geografía, lamentablemente después terminan violentando todos estos principios. En cierre podríamos decir de este tramo que la independencia también fue una línea fronteriza, que los intereses británicos y holandeses jugaron un papel importante, pero sobre todo los británicos, y que el utis possessionis iuri es el principio rector, el principio dogmático que sigue rigiendo nuestra discusión territorial, nuestra lucha territorial, a pesar de las apetencias imperiales y coloniales de ayer, ¿no? El tercer tramo, gráficamente, yo lo titulo Hambre Imperial versus asomo de resistencia nacional. El hambre imperial, sobre todo británica, va a ser un sello indeleble del siglo XIX venezolano. Recordemos que después de la disolución de la Gran Colombia, el poder PAE, Venezuela, entre 1830 hasta la llegada de Gómez en 1908, es un cuero seco, enfrentamientos, confrontaciones caudillescas, intereses de oligarquía, dictaduras, partidos, personalismo, caracteriza la trama política venezolana, y mientras que en casa pues se están llevando guerras intestinas y confrontaciones fratricidas, lamentablemente, hacia afuera, el expansionismo británico y estadounidense está haciendo de la suya. Está aprovechando la endeble institucionalidad de la República naciente, la República de Venezuela, la llamada Cuarta República, y está, bueno, negociando y haciendo lo que nosotros llamamos vulgarmente su agosto. Y esto es interesante porque esos años que van de 1830 hasta 1899 son determinantes para entender la dinámica del expansionismo británico. Después de la disolución de la Gran Colombia, nuestra Constitución de 1830 apela al iutis possessionis iuri de 1810. Somos los que poseíamos el mismo territorio de la Capitanía General de Venezuela. Es decir, ratificamos nuestra soberanía sobre la Guayana venezolana. No obstante, Inglaterra crea la Guayana británica. Y la Guayana británica, desde su conformación histórica, es un artificio creado con el fin de apoderarse sobre todo de la desembocadura del Orinoco venezolano. La conformación de la Guayana británica, que comprendía el Demerama, más Berbice, más el Esequibo, inicialmente, sobre todo en 1831, acepta que el territorio occidental de las Guayanas al este del Esequibo, que fueron cedidos a Holanda, acepta que desde el principio ese territorio pertenece a Venezuela, es decir, ratifica el principio que ya veníamos discutiendo o defendiendo. Pero en el año 34, en el mismo año exactamente que están reconociendo nuestra independencia total, ¿verdad?, comienza un largo y tortuoso y maléfico plan de los británicos de apoderarse del territorio venezolano, desde una institución muy prestigiosa para ese momento, que era el Consejo de la Real Sociedad Geográfica de Londres. Le pagan a un naturista prusiano, Robert Schomburgk,
y este explorador se le da la tarea solamente que en situ, en terreno, desde adentro, revisar, inventariar, evaluar, estudiar la Guayana Británica, sin intervención de la corona inglesa. Pero este personaje no se limita solamente a esa tarea, que era examinar la Guayana Británica, sino que se da de hacer propuesta de límite del territorio venezolano con respecto a la corona británica. Y aquí entonces entra algo que debe ser estudiado con bastante detenimiento en nuestras academias y conocida sobradamente por el pueblo venezolano. Comienzan pues los mapas de Chomble a hacer gas desenfrenado, a hacer muestras de terrofagia, de la terrofagia británica, es decir, entre 1840 aproximadamente hasta 1897, es muy lamentable todos esos mapas que de una manera arbitraria, soberbia, prepotente, termina despojando a Venezuela de sus territorios. Cualquier persona que se enfrente a esos mapas se va a encontrar que sí, para 1840, por ejemplo, se hablaba... En 1835 se respetaba el mapa original. Después del año 40 hasta el año 97, Venezuela va a ser primero despojada de más de 4.000, casi 5.000 kilómetros cuadrados. Posteriormente salta a 141.930 kilómetros cuadrados. Y lo último es casi 168.000 kilómetros cuadrados. Es decir, desde los mapas de Chomble hasta el Tratado de Arbitraje en Washington, D.C., con la intervención de Estados Unidos en 1897, Venezuela fue víctima del hambre imperial, pero también Venezuela fue defendida con sus altos y sus bajos por una resistencia nacional, por algunos gobiernos de turno, por algunos académicos, por algunos diplomáticos, por algunos intelectuales, ¿no? Todos esos mapas son trabajos sesgados. Todos esos mapas son expresión de la geopolítica expansionista de la época, y en Venezuela hubo posturas dignas como la de Alejo Fortique, que terminaron reclamando en foros nacionales e internacionales, ¿verdad?, este crimen de lesa humanidad, este crimen que se estaba haciendo en Venezuela. Aquí pesaron muchas variables, ya lo dijimos, la inexperiencia venezolana. Se confrontó siempre con el proceso sistemático de la invasión del territorio venezolano. Estos levantamientos topográficos de este señor eran tan groseros que los hitos de demarcación de los postes eran tan arbitrarios que se acompañaban con la inicial BR, Victoria Regina, la reina Victoria. Prácticamente eran botines de guerra lo que allí se estaban materializando. Entonces, desde 1850-52 hasta 1897, bueno, ahí hay digámoslo así, un trayecto interesantísimo para develar toda la farsa, todas las componentes y todos los mecanismos lesivos al derecho internacional, a la condición humana y al sentido común de una potencia muy fortalecida que era Inglaterra, de tener cabezas de playa y tener recursos en estas latitudes. Descubrimientos de ricos depósitos auríferos en el río Yuruari venezolano, bueno, hizo que los británicos se activaran mucho más al oeste del río Esequibo. Eran simplemente los renovados buscadores de oro, era el nuevo dorado, donde aprovechaban las guerras civiles, la guerra federal, para ellos ir apoderándose de estos territorios y de nuestro oro en el Yuruari venezolano. Hay un lunar en esta dinámica. En 1861, un grupo de connotados venezolanos, liderado por Pedro Gual, ya estaban hablando con las autoridades británicas para darle como pagos de las deudas adquiridas el territorio de Esequibo. Y además estaban diciendo que se debería sumar Venezuela como una colonia más a los británicos. Apellidos muy prestigiosos donde destacan los de Mendoza, lo que nos puede poner a pensar actualmente. Un elemento muy interesante fue el descubrimiento del oro del Callado. Y ahí los mapas británicos entonces empezaron a ver en Punta Barima, en Upata y la desembocadura del Orinoco, las cuencas del río Cuyuní, como parte
de la geografía imperialista británica. Es decir, una usurpación grotesca del territorio venezolano, hasta el punto que después de los años 60 ya Guasipati, Upata y Tumeremo pasaban a ser parte de las apetencias, de los intereses del expansionismo británico. Y el mapa de Chomboul, bueno, ya estaba en la entrada del Orinoco. En última instancia, ante tantos atropellos, ante tantas violencias del territorio nacional, sobre todo después de 1888, ya era necesario, era urgente, ante la pretensión de convertir este territorio en lo que los británicos llamaban el Danubio de Sudamérica, el Orinoco, buscar la fórmula del arbitraje. Y aquí es interesante porque este arbitraje que se va a llevar a cabo a finales del siglo XIX, después de 1895, ponía también en evidencia la confrontación de dos grandes imperios, uno bien consolidado, que era el mundo británico, que era la Gran Bretaña, y uno emergente, que eran los Estados Unidos. Venezuela, apelando a la buena fe de los Estados Unidos y apelando a la doctrina Monroe de América para los americanos, convence a las autoridades estadounidenses de que obliguen a sentarse a los británicos para buscar una fórmula negociada, un arbitraje de todo este territorio, en virtud de que ya estaba en puerta la posible invasión abierta del poderío británico o, en última instancia, una guerra o confrontación. En este sentido, hace fuerza los Estados Unidos y plantea la realización de una comisión que, si los británicos no se sientan a negociar con los venezolanos, con la intermediación de ellos, entonces ellos se verían en la obligación de revisar concienzudamente esos documentos. Ante el temor de develar lo obvio de que el territorio de nuestra Guayana había sido despojado inmisericordiamente por los intereses expansionistas británicos, entonces los británicos cedieron. Y es en este marco que se van a llevar a cabo el laudo arbitral de París de 1899. El último momento lo titulo Largo Camino por la Verdad, 1899-1966. Todo soldado venezolano, todo hombre de buena fe venezolano, hombre y mujer, padres de familia, niños en la escuela, deben de conocer al dedillo dos documentos fundamentales para la comprensión del despojo histórico que estamos relatando. 1899, el laudo arbitral de París, y 1966, el Acuerdo de Ginebra. Ambos documentos abren y cierran un ciclo muy interesante de un largo y tortuoso camino por hacer valer la verdad. Por eso yo a este último tramo, que voy a comentar grosso modo, lo llamo Largo Camino por la Verdad, 1899-1966. Una persona con entendimiento, con inteligencia, se da cuenta que el Tribunal de Arbitramiento, creado en Washington, D.C., en 1966, entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, buscaba de tapar, servía como muro de contención entre los intereses de Estados Unidos, implementando de la doctrina Monroe de América para los americanos, y los intereses ahora de la Gran Bretaña, que se consiguen una piedra en su camino. Es decir, el viejo león británico se tiene que enfrentar a la joven águila americana. Cuando se monta ese arbitramiento, ese tribunal de arbitramiento de 1896, que fue previo al laudo arbitral de París, 3 años antes, ahí realmente se pone en evidencia algo que está a flor de piel, que desde el principio esta discusión arbitral estuvo viciada, estuvo sesgada, tiene lo que se llama vicios de nulidad desde el principio. El Tribunal de Arbitramiento de 1896 en Estados Unidos fue conformado por 5 miembros que hacían las veces de jurado, sin la presencia de venezolanos, porque una de las peticiones más duras, más claras y más expresas
de los británicos es que ellos iban a discutir el caso venezolano no con los venezolanos, porque los venezolanos eran unos mestizos a olor a trópico, eran unos semibárbaros que con ellos no se podían hablar ni conversar. Entonces, de esos 5 miembros, 2 eran ingleses, Lord Brewer y Lord Fuller, 2 eran norteamericanos, el señor Russell y el señor Collins, y 1 era ruso, es decir, Federico Masters. Y este Federico Masters, que es el que va a dar el fallo final, era amigo personal de la reina, era un proje inglés connotado de 2 universidades en Gran Bretaña, y había escrito libros hablando de la misión civilizadora que encarnaba Rusia y Gran Bretaña contra el mundo semibárbaro que después se llama tercer mundo o mundo subdesarrollado. Es decir, ya se le veía la costura y la partidización de el que iba a dar la sentencia, entre comillas, final. Entonces, desde el principio, Venezuela estuvo en desventaja, a pesar de los alegatos históricos, los documentos, etcétera. Los que representaron a Venezuela comparecieron con 3 volúmenes y un atlas, y los que representaron los intereses británicos comparecieron con 107 volúmenes más un atlas. Es decir, era abrumadora las fuentes que utilizaban los británicos ante las fuentes históricas y geográficas que utilizaban, entre comillas, los representantes de Venezuela. Y en 54 sesiones de 4 horas cada uno, entre julio y octubre, se resolvió el caso arbitrariamente de Venezuela. Se mudan a París, y es en Francia que van a dar el fallo final. Esto es lo que se llama el laudo arbitral de París de octubre de 1899. En una decisión breve, en una decisión sin motivación y respetando los alegatos legales, sin respetar las líneas fronterizas desde el principio, se imponen los británicos y describen una línea fronteriza Punta de Playa, alrededor de 43 millas al este de Punta Barina y Mururuma, para continuar hacia el sur a lo largo del río Amacuro. Estamos diciendo que Gran Bretaña se hizo con más del 90% del territorio en disputa, y lo único que le faltó fue apoderarse de la boca del Orinoco. Entonces, cuando uno hace una reconstrucción de todo ese largo proceso del siglo XX, de 6 décadas y media, que va de 1900 a 1966 aproximadamente, nos vamos a encontrar un largo calvario, desde Cipriano Castro hasta el gobierno de Raúl Leoni, con protestas, con presiones, con diplomacia, en contra de la diplomacia cañonera, en contra del bloqueo de 1902, en contra de la apatía de Gómez, la ambigüedad de López Contreras, por tratar pues de rescatar lo que histórica y jurídicamente era de nosotros y es de nosotros, que es el Esequibo. Fueron los años 40, gracias a la confesión de un hombre que participó en el laudo arbitral de 1899, un gran hispanista, un experto en derecho latinoamericano. Estoy hablando de Severo Marles Prevost, quien confesó post-mortem, escribió un libro, un memorándum. El libro se llama The American Journal of International Law, algo así como una memoria de vida que él le dijo a su amigo que se lo publicara después de su muerte. Este libro lo escribió él en el 44, murió a los 5 años en el 49, y ahí demuestra de manera contundente cómo fue injusto, cómo fue arbitrario, cómo fue lesivo al derecho internacional, la manera como casi 50 años atrás, o 50 años atrás exactamente, se resolvió el asunto del laudo arbitral de París como tal. Ahí habla de cómo el coqueteo, el cotilleo de Russell y Collins, la ambigüedad de Brewer y Fuller, y cómo Masters, Federico Masters, amigo, insisto, muy personal, muy cercano a la reina de Inglaterra, terminó pues despojando a Venezuela de todo eso. En los años 40, en la época de Diógenes Escalante como ministro, Manuel Egaña,
y el mismo Rómulo Betancourt como presidente, se presionó muchísimo por la revisión de ese laudo arbitral. Y en el año 49, cuando se publica este libro, se descubre el fraude. Ese memorando de Mallet-Prevot fue contundente para que en la década siguiente, de los 50, se profundizaran investigaciones, se hicieran denuncias muy fuertes sobre la nulidad y sobre el desacato legal y sobre el desacierto histórico de estos territorios. Aún así, en la 10ª conferencia de 1954, que fue en la Universidad Central de Venezuela, en el marco de la dictadura de Pérez Jiménez, en la conferencia interamericana, donde lamentablemente también se dio la orden de la invasión de Guatemala y la eliminación de Jacobo Asberg, ya Venezuela allí también hizo valer su voz de protesta y de denuncia por este despojo histórico. Sin embargo, son los años 60 cuando, gracias a la intervención del doctor Marco Falcón Briceño en la 18ª Conferencia Anual de la ONU, cuando se declara verdaderamente nulo de toda nulidad el laudo arbitral de París, nulo e írrito. Y eso obliga, pues, sobre todo por la ONU, obliga a las partes a sentarse, a Venezuela por un lado, a Gran Bretaña por la otra y a la Guayana Británica por la otra, para descubrir, para aclarar la situación. Ahí la situación es obvia. Entre 1962 a 1966, en los encuentros que hubo en Venezuela y en otros países europeos, que eran indiscutibles la evidencia de Venezuela de que había habido un fraude en 1899, que era producto de una componenda, que era violatorio del derecho internacional y que en gran medida Gran Bretaña en 1899 se impuso por medidas coercitivas contra los miembros. Es en este marco, ya para ir más cerrando, que tenemos un hito histórico, el 17 de febrero de 1966, que termina desembocando en el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es la larga concreción de un anhelo, el reconocimiento de la verdad histórica, geográfica y jurídica, de que ese territorio se le había despojado a Venezuela, de que esos casi 160.000 kilómetros cuadrados había sido producto de una componenda de los intereses imperiales de la hora. De tal manera que el gobierno de Venezuela, el gobierno de Gran Bretaña y el gobierno de la Guayana Británica, que ya estaba en proceso de independencia, se va a independizar van a ser la República Cooperativa de Guyana en mayo del año 66, ya reconocen la existencia de una controversia sobre el territorio del Esequibo. Es decir, desde el principio reconocen que habían sido despojados de manera ilícita, que era írrito, que era nulo, pero además que este problema de soberanía debía resolverse por medios pacíficos, por medios diplomáticos. Y digámoslo así, Venezuela triunfa diplomáticamente en ese momento. Y es bueno decir entonces que el Acuerdo de Ginebra es el basamento jurídico indiscutible de la controversia. Esto es importantísimo porque aun cuando hoy en día intereses oscuros, pro-imperialistas, de transnacionales, como la ExxonMobil, financian, aupan, cortejan y tutorean el gobierno británico de Marras, el gobierno británico actual, sigue siendo el único punto de arranque de la discusión de nuestro problema limítrofe con Guyana, el Acuerdo de Ginebra de 1966, como está asentado en la misma ley. Al final, para ya finiquitar, las decisiones se debían resolver por una comisión mixta. Venezuela y Guyana y los británicos aceptaron
la existencia de variados métodos de resolución pacífico, que seguramente eso se va a discutir más adelante, y lo que estamos hablando es que estamos en perspectiva histórica hablando de un extenso, profundo y complejo camino hacia la verdad histórica que nos sigue asistiendo. En Venezuela prevalece la visión histórica jurídica, y esa visión histórica jurídica de ayer demostró lo arbitrario, lo lesivo a la soberanía y al derecho que es el laudo arbitral de 1899. Develó el exceso de poder, develó que los mapas estaban adulterados, demostró cómo las demarcaciones estaban viciadas, impuso el iuti possidetis iuris como punto de arranque, como reconocimiento territorial de nuestra soberanía, desenmascaró los vicios de nulidad y sobre todo demostró el atropello al derecho internacional público de lo que esto representa. Entonces, cuando hablamos del Acuerdo de Ginebra, decimos que es nuestro instrumento jurídico por antonomasia. Después vendrá otro proceso que arranca en el año 67 hasta el día de hoy, en lo cual no nos meteríamos, presumiendo que otros connotados especialistas e invitados en esta conferencia lo van a hacer. Pero bueno, es bueno decirlo a quienes nos oyen, quienes nos ven, que Venezuela ha sido garante del derecho internacional, que desde el primer momento la verdad histórica nos ha asistido, que Venezuela ha partido siempre de la buena voluntad, del respeto al otro, a la convivencia pacífica, a la diplomacia pues del entendimiento, pero lamentablemente, como esa dialéctica histórica que hablamos inicialmente, intereses oscuros, la geopolítica de la hora, el empeño imperialista bastardo de siempre, el unilateralismo hegemón, el neocolonialismo remozado, el bastardo proceder de una élite política nacional en connivencia con intereses extraños, lamentablemente han tratado de socavar los intereses de Venezuela. Por eso decimos que históricamente y jurídicamente la verdad nos asiste, y por eso seguimos diciendo, ante la posible intervención de una Corte Internacional de Justicia que resuelve un problema diplomático que debe ser resuelto por medios pacíficos entre las partes, como una imposición, vamos a decir, jurídica de afuera, extraña y lesiva al derecho internacional, que Venezuela es un país de diplomacia de paz y que el sol de Venezuela nace y sale por el Esequibo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido nutritiva mi intervención, y siempre a la orden.